Ok, buenas noches hasta ahora, profesor Jiwaña. En este momento estoy presentando mi nombre es Nicolás Valentín Paredes Carvajal, por si acaso de estar puesto. Estoy presentando aquí mi trabajo de investigación de la fase 2, que es el video explicativo sobre GeoGebra. Aquí pondremos, como usted lo ha puesto, en uso nuestros conocimientos puestos en la monografía de la fase pasada y probaremos qué es lo que podemos hacer ahora en este interfaz matemático que sirve bastante para realizar los temas que estamos realizando en nuestro trabajo universitario. Ok, para comenzar, como ya está puesto, vamos a empezar con las funciones básicas. Entre las funciones básicas, o sea, primero que todo, como está puesto en la guía, vamos a hablar sobre la capa de personalización, en sí todo el software matemático. Primero que todo, podemos ver aquí, está la barra de herramientas, como lo hemos puesto también en la monografía, barra de herramientas principales. Acá podemos ver el campo de entrada, aquí podemos ingresar los datos escribiendo con nuestro teclado e escribiendo con el teclado virtual. Ajá, por este. Tenemos acá por ejemplo, acá más herramientas específicas como de regresión y para ir adelante. En casos que, por ejemplo, ponemos un punto, y podemos regresar, que no haya punto, o podemos volver a poner punto. Tenemos la lupa, que es la que sirve para buscar recursos GeoGebra, o sea, tiene como una wiki, por así decirlo, GeoGebra. Aquí podemos investigar todo lo que necesitemos, ¿no? Un montón de cosas, datos matemáticos. Por acá tenemos para hacer cambios, guardar, imprimir, bastantes utilidades que este software presenta, que parecen muy útiles. Acá un par de herramientas más, cambiar las vistas, etcétera, etcétera. Todo bastante útil. Ok, entre las principales herramientas que vamos a usar, o sea, acá están todas, como hemos dicho. A ver, en la guía hemos dicho que vamos a escribir sobre, primeramente, la colocación de puntos. Ok, justo como lo hemos hecho hace un segundo. Acá podemos ver un punto, podemos ponerlo, podemos ver el eje acá en la vista gráfica. Podemos colocar un punto donde, digamos, queremos un punto en -2, 1. Podemos agarrar nuestro cursor, seleccionar la opción punto y colocarla en la opción -2 en X, en el eje X y 1 en el eje Y. Y ahí lo colocamos. También podemos colocar uno si queremos en -1 eje X, 2 eje Y. Lo colocamos acá. O otra manera podría ser escribiendo -4,5,6. Ah, así no se puede crear. Tendríamos que poner un nombre. Tenemos que darle una determinante a este punto. Le ponemos T es igual a, entre paréntesis, -4,5. Y se crea el punto T en el -4,5. Se crea así. A ver, lo podemos eliminar. Podemos usar la opción, por ejemplo, eliminar, borrar, y podemos eliminar estos puntos que sobran. Y acá, por ejemplo, podemos ver el punto T que hemos creado con su respectivo nombre T. Aquí está. Ok, eso con respecto a colocación de puntos. En segundo puesto tenemos colocación de rectas y segmentos. A la hora de colocar una recta o segmento, lo que tenemos que hacer para hacer estas herramientas sería venir aquí a la barra de herramientas, como ya hemos explicado antes, y encontrar en este apartado al lado del punto, esto que sería una recta semirrecta, y acá podemos encontrar la recta, segmento longitudinal, semirrecta, poligonal, vector, equipolente, de los cuales los más usados siempre son recta, segmento, semirrecta y vector. Por ejemplo, vamos a hacer una recta, digamos, el punto T que hemos seleccionado y seleccionar la dirección de la recta en la que queremos. No queremos que esté alineada ahí, y ahí creamos. Si se crea un punto extra, que es donde daremos el clic. Para que no se cree este punto, necesitamos eh, darle en el mismo punto. Para eso hay que darle en el mismo punto. Ujú. Eh, como segundo, como segundo paso a ver serían los segmentos. Estos podemos crear también así desde cero o podemos unirlos acá. Vamos a hacer un segmento de acá a acá. Y estos solo se crea un nombre técnico de estos segmentos. Por ejemplo, este se llama el segmento F, que sería de C a D. Y todos, por cierto, algo de mencionar, todos los datos utilizados se encuentran a mano izquierda. Podemos verlos ahí en la tabla.
todos los datos que tenemos en nuestra vista gráfica o que estamos colocando. Podemos ver cómo se creó el punto F, el segmento F, el segmento G. Acá podemos ver los puntos porque se han creado con diferentes, con diferentes nombres, ya están puestos algunos, pero también podemos cambiar esos nombres. Con el segmento podemos crear demasiadas figuras y muchas otras cosas. Así se crea básicamente un segmento. Así sería básicamente la forma más útil, donde queremos colocar. Con el segmento también podemos unir puntos, por si acaso, o sea, desde cero crear ahí la línea. Ok, vamos a usar la función borrador, como ya hemos dicho, se borra todo para tener un poco de espacio. Ok, ahora vamos a hablar de la función de colocación de herramientas de medición. Ya, en esta función lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, un segmento, como lo hemos explicado hace un segundo, ya de aquí a aquí, un segmento F. Agarramos y buscamos aquí en las herramientas, aquí, donde dice la igual a 2. Y aquí vamos a encontrar, no, perdón, disculpe un error, lo vamos a encontrar en el ángulo. Acá encontramos distancia o longitud. Con esta herramienta solo tendremos que seleccionar, digamos, desde el primer punto hasta el segundo y nos dará la distancia. Que esta sería la distancia del punto A al punto B, que tiene una fórmula matemática previa, pero el software matemático GeoGebra nos facilita el uso, dándonos esta herramienta que nos mide automáticamente la distancia. Aquí la podemos ver. La distancia de A a B es 5. Y es bastante útil para sacar, por ejemplo, perímetro, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver, esas serían herramientas de medición. Esta sería una herramienta de medición. También está el área, los ángulos, pero eso lo vamos a ver después en otros tipos de construcciones. La creación de figuras básicas. Ahora vamos a crear figuras. Es lo que principalmente queremos demostrar en la monografía. Vamos a borrar. Vamos a usar el borrador, borramos como ya hemos aprendido y podemos usar acá vamos a crear las figuras. Por ejemplo, cuando creamos un segmento, creamos un segmento de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá y de acá a acá. Acá podemos ver un cuadrado, ¿no es cierto? En este cuadrado, que está bien hecho, se crean los nombres de las semirrectas. Podemos armar así, por ejemplo, así cuadrados de cualquier tamaño. Podemos mover esto también. Claro, seleccionando, obviamente, así como lo estamos poniendo, ¿no? Vamos. Podemos seleccionar y podemos mover, digamos, el punto de acá a acá y alterar la figura como nosotros queramos. Pero así es como para crear una figura geométrica bien hecha. El software matemático, de hecho, nos ayuda a crear estas figuras, como podemos ver ahí el cuadrado, el rectángulo, podemos ver aquí, claro, un rectángulo, así podemos armarlo bien bonito, podemos ajustarlo después. Software matemático nos ayuda con una precisión a la hora de crear estas cosas, pero después si vemos que no está muy bien hecho, lo podemos reajustar. Por ejemplo, agarramos, como hemos dicho, selección y subimos esto un poquito. Y ahí queda justito. Y ahí podemos crear esas figuras. También se pueden crear circunferencias señalando un punto y el segundo punto donde queremos, digamos acá. Y creamos dos puntos. Al hacer una circunferencia se crean dos puntos y tenemos una circunferencia. Después podemos medir el radio, todo con la longitud. Y así creamos figuras de como nosotros queramos. También podemos moverlas, como acá las seleccionamos, la movemos a donde nosotros queramos. Podemos ampliar con la rueda del ratón, reducir y podemos ver más detalladamente las figuras que hemos podido crear. Y acá siempre ponemos las funciones o cosas aparte que podemos generar aquí. Ok, eso sería todo por el primer apartado. Ok, ahora para proseguir haremos la segunda parte del video. En esta parte veremos ya las funciones intermedias, las construcciones intermedias. Primero que todo vamos a borrar lo anterior para tener una mayor facilidad. Claro, vamos a borrar rápidamente todo lo colocado con la función borrar. Y listo. Lo primero que vamos a hablar, como está puesto en la guía, sería de las funciones, la herramienta de polígonos. Esta herramienta, como dice su nombre, nos permite crear polígonos, los cuales son figuras que tienen bastantes lados, o sea, bastantes ángulos. Podemos generar un punto acá, digamos que queremos, lo jalamos hasta donde queremos, acá, digamos, uno acá, acá, y regresamos. Y esto sería, por ejemplo, un ejemplo de polígono. Aquí podemos verlo, moverlo.
verlo más, ampliarlo bastante todo. Acá, por ejemplo, podemos ver también a la mano izquierda, como ya está antes mencionado, podemos ver todo lo que, lo que GeoGebra nos genera para poder, por así decirlo, guiarnos también por acá. Podemos ver, por ejemplo, voy a mover la cámara un poquito para mover un poquito la vista. Podemos ver acá los segmentos, o sea, el valor de los segmentos, el valor del polígono, donde se encuentran ubicados los puntos, todo, como habíamos visto. Ya, eso sería por primera instancia en los polígonos. Ahora, el cálculo, vamos a ver un cálculo especial que sería el del área, perímetro y ángulos de una figura. Por ejemplo, a ver, movemos con donde hemos medido antes la longitud, damos clic y podemos medir ángulos. Seleccionamos de una recta a otra, o bueno, parece que con una actualización lo han cambiado y ahora, por ejemplo, se seleccionan bastantes ángulos del polígono. Seleccionamos al revés y debería salirnos los otros ángulos. Mira, vamos a ver este ángulo, que sería el exterior y el interior. Y podemos ver el valor de estos mismos en el plano. Acá podemos ver el valor de este ángulo, de acá de este, y también podemos cambiar. Si cambiamos, si damos al revés las líneas con las que queremos medir, saldrá al revés la función de polígono, la función de la medición del ángulo. Damos acá, acá y acá, y tendremos el de adentro. Pero si cambiamos al revés, como dije, vemos el otro, y que se forme el ángulo de 360 grados. A ver, para proseguir, podemos ver de que también podemos usar, como hemos puesto, el área, vamos a medir, que también GeoGebra es bastante útil porque nos da una exacta herramienta la cual nos servirá para medir el área. Apretamos en área, apretamos en la figura y de frente nos botará el área de todos los vértices A, B, C, D, E, F, el cual el valor de este polígono, su área sería 11 sin hacer fórmulas matemáticas, nada, solo con 2 clics. Esto es una gran demostración de cómo este software matemático denominado GeoGebra nos puede ayudar bastante a nosotros los estudiantes, ya sea universitarios, escolares, etcétera, como lo hemos descrito en la monografía. Eso sería para medir el área y podemos medirla de cualquier figura cerrada. También podemos medir como os he dicho, el perímetro, pero este sería ya aplicando conocimientos matemáticos. Por ejemplo, medimos acá el valor de A, que sería la semirrecta, valor de B, valor de C, valor de D, valor de E, y valor de F. Sumamos todos estos datos con nuestros conocimientos, que acá, por ejemplo, lo está poniendo. Sumamos todos estos datos con nuestros conocimientos y tendremos el valor del perímetro de la figura, denominado por los lugares donde hemos puesto, como cada vértice. Eso sería con respecto a las mediciones. Ahora vamos a graficar funciones y hacer énfasis en ciertos campos del programa. Vamos a hablar un poquito más por ejemplo, vamos a borrar primero todo, borramos todo y apenas terminamos de borrar todo, vamos a seleccionar acá para generar funciones, es lo que vamos a hablar. Lo primero que vamos a hacer a la hora de generar funciones, por ejemplo, se nos activa, podemos hacerlo a mano, podemos hacerlo, yo lo recomiendo con el teclado de acá, ya que tenemos bastantes funciones de manera fácil de colocar. Por ejemplo, queremos colocar una función x al cuadrado. Entonces nos colocamos para mirar bien, apretamos acá y apretamos la X, se genera, ya vemos cómo se genera una recta y le seleccionamos al cuadrado. Y podemos ver cómo se genera una parábola, una onda. Esto nos ayuda bastante GeoGebra para poder graficar ciertas funciones, como f de x es igual a x al cuadrado. Y podemos generar funciones de bastantes tipos, como conocido x más 5, digamos, menos y1. Y nos da una función que no está graficada, creo, porque no es una función, hay que colocar bien los valores. Por ejemplo, podemos usar hasta bastantes cosas como valor absoluto, por ejemplo, x menos 1, no puse x menos 1 más, no, más, sí, más otro valor absoluto de x ahora menos 1. Y como podemos ver, se grafica muy bien la función g de x es igual a acá.
y podemos ver cómo sería gráficamente esta función matemática. Así servirían las funciones. En hacer cierto énfasis al programa me refería a mostrar, por ejemplo, todos los valores que podemos ver acá. Acá tenemos como los valores numéricos, ciertas opciones matemáticas como pi, elevar al cuadrado, elevar a cierto número, la raíz cuadrada, etcétera. Mayor, menor, etcétera. Las funciones de trigonometría, seno, coseno, tangente, arcocoseno, arcoseno, arcotangente, logaritmos, etcétera. Todo lo que podemos ver aquí. Tenemos un espacio de letras para poder escribir nombres si es necesario y símbolos extra. Ya, eso sería con respecto a esto. Ahora la personalización de la interfaz. Esto es una explicación bastante rápida. A la hora de personalizar la interfaz me refiero a que GeoGebra nos permite hacer bastantes cosas, por ejemplo, cambiar el color de ciertas cosas. Podemos alterar, como hemos dicho, colores, de puntos, cambiarle el nombre cuando nosotros queramos, así de la manera en la que he especificado. Le queremos poner de nombre, no le podemos poner números, así que hay que ponerle siempre una letra T, otra vez, ya, y se cambia de nombre. Además, podemos hacer todo lo que diga acá, podemos hacerlo invisible, que también podría ser así, seleccionando y deseleccionando, se genera y se degenera, para observar cuando queramos, cuando no. También podemos cambiar los colores, podemos cambiar como digo, acá podemos ampliar, reducir, mover, hacer de todo lo que necesitemos. O sea, no tenemos una limitación. GeoGebra es bastante útil en ese aspecto. Y eso sería todo con respecto a las funciones intermedias. Ahora vamos a pasar a funciones avanzadas. Ok, en funciones avanzadas lo que haremos será lo siguiente. Primero que todo, borraremos otra vez todo para poder explicar de buena manera. Ok, borramos desde acá, también se puede borrar desde acá, ver las propiedades, exacto, y ya. Primero que todo, en funciones avanzadas, lo primero que quería explicar sería la vista gráfica en 3D. Eso sería lo principal en lo que hemos visto a lo largo de lo que vamos estudiando y bastante útil a la hora de creación. Vamos a colocar esto primero, va a generar confusión. Aquí podemos ver el plano, el mismo plano, pero ahora en 3 dimensiones. Como podemos ver, ahora tenemos el eje X, Y, el verde, y Z, el azul. Este plano nos ayudará bastante en la creación de figuras en 3 dimensiones, como ya lo debemos haber supuesto. Entre estas figuras que podemos armar, por ejemplo, podemos encontrar un círculo, podemos armar esferas, mejor dicho, seleccionando dónde queremos que ocurra la base. Por ejemplo, podemos generar acá en 4 y ampliar y reducir. Y podemos ver una esfera en 3 dimensiones, analizándola por dónde rosa, cuáles son sus coordenadas, todo. Acá podemos ver que esta tiene 2 puntos y funciona igual que la anterior. También de esto podemos ver la intersección de 2 superficies. Por ejemplo, si tuviésemos acá el círculo, podremos seleccionar la cara con otra superficie que luego podríamos poner. Y acá podemos ver siempre la información, como ya lo hemos dicho. Lo volvemos a recalcar por si es necesario. Eso sería en la creación de figuras. Podemos crear, por ejemplo, también no solo circunferencias, también podemos crear, por ejemplo, un prisma, seleccionando los puntos de acá a acá y de acá a acá y de acá a acá, y creamos un prisma, el cual lo podemos colocar así a nuestro antojo, ahí, y podemos mover y ver la figura, como está graficada, en 3 dimensiones, siempre. Ok, esto sería en primer aspecto, y acá podemos ver todo esto. En la creación de figuras, también podemos crear, como ya está dicho, un cubo seleccionando también las partes, ahí podemos generarlo, podemos ampliar la vista para mirar mejor, también podemos, como he dicho, seleccionar y alterar los valores de estas figuras para hacerlos crecer, reducirse y así, también voltearlos, claro. Ya, esto sería todo dentro de avanzada, claro. También podemos, como ya está explicado antes, podemos generar funciones en 3 dimensiones, como por ejemplo, podemos generar acá el X más 2Y, y se genera más Z igual a 3. Y se genera, podemos ver acá, una figura que interseca, es una ecuación la cual está perfecta en las tres dimensiones que hemos colocado. Eso sería todo dentro de este aspecto.
Para finalizar el video, quería agradecer, muchas gracias por ver hasta el final y darle mis gracias y esta sería toda mi presentación. Muchas gracias, profesor.